Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, estoy muy contenta por la oportunidad otra vez que tengo de darle un mensaje, una palabra del Señor. Quiero saludar también a todos los que nos están viendo, visitas, amigos, por intermedio de estas redes sociales, por intermedio del canal YouTube. Así que el Señor les bendiga mucho y pueden recibir estos mensajes de la palabra del Señor con un corazón dispuesto, con un corazón abierto. Amén. Porque si usted ahora está mirando, está escuchando este mensaje, es porque el Señor ha tocado su corazón, es porque el Señor lo tiene ahí. Amén. Él es el que dispone las cosas de antemano para que nosotros andemos por esos caminos, esas obras que el Señor ya tiene preparadas. Así que muy feliz por este momento y les doy la bienvenida. Y quiero que por favor me acompañen entonces a leer la palabra del Señor, que se encuentra si usted tiene una Biblia ahí, pueda disponer de ella y buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Amén. Vamos a leer Juan, capítulo 3, y del versículo 1 al 10. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Entonces hemos leído un capítulo del Evangelio de Juan, un diálogo de nuestro Señor Jesús con Nicodemo. Amén. Muchos me imagino que deben conocer la historia o este personaje Nicodemo, pero también muchos no saben, muchos no conocen a este hombre que solo es mencionado en el Evangelio de Juan, en este capítulo 3 y en unos capítulos más adelante. Así que el Señor por alguna razón dejó este diálogo ahí escrito, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros en el día de hoy, en la actualidad, lo pudiéramos entender, porque hay un diálogo maravilloso, porque el Señor Jesús está dando a entender en este diálogo con Nicodemo, en este episodio, que hay que nacer de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos, para poder ser parte de la familia de Dios. Hay que nacer de nuevo. Pero también usted se puede estar preguntando: ¿pero cómo es eso? Igual que Nicodemo, ¿cómo es eso que hay que volver a nacer? Y las palabras sabias del Señor, que le responde de una manera tan precisa y tan profunda, y a la vez, si nos damos cuenta, en los primeros versículos
que dice, para que conozcamos más de este hombre Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiere decir entonces que este hombre, Nicodemo, era un hombre importante. Dice que era un fariseo de los judíos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran una religión importante en ese tiempo. Era una organización religiosa reconocida, que pertenecían a ella como 6.000 hombres a los fariseos. Y no solamente él era un fariseo que pertenecía a este grupo de religiosos o este grupo que seguían muy rectamente y derechamente la ley de Dios, sino que también dice que era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir? Que él pertenecía al Sanedrín de los judíos, que era un concilio, una corte suprema en ese tiempo. Entonces Nicodemo no era cualquier persona, era un maestro de la ley, era un principal, era un perteneciente al Sanedrín, que solo pertenecían 71 hombres, y él pertenecía al grupo, al Sanedrín. Era un hombre importante y también adinerado, un hombre ya adulto también, que se podría decir cómo a esta edad alguien puede estar pensando que necesita algo diferente. Se podría decir cómo Nicodemo, siendo ya un hombre adulto, podía necesitar algo nuevo, porque él, aunque había vivido mucho tiempo ya, y supuestamente practicaba muy bien la ley de Dios y los ritos y muy consagrado, él le faltaba algo, pero mucho, muy importante, que él sabía que algo le faltaba. Y me gusta mencionar, o quiero mencionar el versículo 25 del capítulo 2, un versículo anterior del capítulo 3. Dice que el Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermoso. El Señor Jesucristo conoce el corazón de los hombres, y en esta oportunidad estaba conociendo y sabía muy bien lo que necesitaba Nicodemo, lo que él estaba buscando de noche. Porque, como dicen los versículos, él vino de noche a hablar con Jesús, a que el Señor le pudiera contestar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Y se encontró Nicodemo con Dios mismo, porque eso es lo que Juan, el evangelista, también quiere demostrar a los que están leyendo este evangelio, que Jesucristo era Dios, porque el único que puede conocer el corazón del hombre es Dios. Así que Jesús conocía perfectamente lo que Nicodemo estaba buscando, porque le responde de una manera que no tiene sentido, porque Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor le responde de una manera que no tiene sentido. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se puede decir entonces? Que Nicodemo eso estaba buscando algo diferente, algo distinto, no lo que estaba viviendo, no lo que ya llevaba años viviendo, que no le había servido para nada, que era su religiosidad, que era su vida tan recta supuestamente. Se consideraban, o los judíos se consideraban los hijos de Abraham, entonces ellos ya tenían supuestamente ganado el reino de los cielos. Pero Nicodemo sabía que algo faltaba, que no era todo,
que se sentía igual vacío en su corazón. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Tú, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No te sirven o no te sirvieron ya todos los rituales, tu religiosidad, cumplir con tus fuerzas humanas, supuestamente las leyes de Dios, vivir supuestamente una vida perfecta, lejos de Dios con tus fuerzas, porque eso es imposible. Porque para poder ser hijos de Dios verdaderamente, para poder un día estar en el reino de los cielos, hay que volver a nacer. Hay que ser una nueva criatura. Así dice la palabra del Señor, ser regenerados otra vez, volver a nacer. Pero nos podemos hacer la misma pregunta de Nicodemo: ¿cómo es eso? Entonces necesitamos volver al vientre de nuestra madre y nacer. Imposible, ¿cierto? Sobre todo para él, que ya era un hombre de edad, y para nadie. No se puede volver a nacer de carne. Pero el Señor, ¿qué le dice? Jesús le dice: de cierto te digo que es la verdad. Eso le dices, es la verdad lo que te estoy diciendo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos un primer nacimiento como humanos, que fue por el vientre de nuestra mamá. Un primer nacimiento, y la palabra lo dice, un terrenal. Pero no todas las personas, todos los seres humanos necesitamos volver a nacer, y no terrenalmente, sino del Espíritu, espiritualmente. Y así va a estar verdaderamente nuestro corazón completo, como el Señor no solamente en la regeneración, en el nuevo nacimiento, nos cambia el corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Por eso, tristemente, muchos pueden estar asistiendo a la iglesia y creyendo que por asistir a la iglesia y tener una comunión con los hermanos, y porque les gusta la música o se sienten tranquilos y en paz yendo a la iglesia, ellos están salvados. Muchos están en la iglesia y no han tenido un nuevo nacimiento. Muchos jóvenes, muchos adolescentes solo tienen una vida en la iglesia porque los papás lo están llevando, porque están acostumbrados. Pero no, necesitamos volver a nacer. ¿Y cómo es nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer el Espíritu? Significa que tenemos que creer en el Señor de Jesucristo de verdad, y que su Espíritu Santo venga a morar en nuestro corazón con la fe de Dios que pone el Señor en nuestros corazones, para creer en que Jesucristo es la única puerta, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Es la única verdad el Señor Jesús, no hay otro camino. No valen las religiones. Jesús es el camino, Jesús es la verdad. En estos tiempos en que vivimos, muchos se dicen tener la verdad. Muchos dicen: este es el camino, esta es la verdad, esto hay que hacer. Pero la palabra dice que Jesús es el camino, Él es la verdad, porque Él es Dios. Es lo que necesitamos, porque sin Él estamos muertos. Y por eso necesitamos nacer otra vez. Por eso, amigo, que usted no está escuchando, posiblemente usted vaya a la iglesia o sea partícipe de una religión, pero le pregunto, ¿usted ha vuelto a nacer? ¿Ha sido regenerado por el Espíritu Santo?
Y hay muchas características, muchas pruebas, porque el Espíritu Santo deja marcas, deja pruebas en cuando llega al corazón del hombre. Y no solamente en el momento, sino la sigue haciendo. Hasta que venga el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas, nos sigue regenerando. Cuando entra a nuestra vida y nos cambia y nos hace nuevas criaturas. Porque como dice el Señor aquí, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. El viento nosotros no lo podemos ver, pero lo sentimos. Deja sus estragos. Es así también el Espíritu Santo. No lo vemos, pero indudablemente deja huellas en las personas cuando nacen otra vez. Hay muchos versículos de la palabra que enseña que el que nace de nuevo deja las cosas de atrás. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es imposible que una persona que nazca de nuevo esté con las mismas cosas antiguas de su vida pasada, porque el Espíritu Santo lo confronta, porque el Espíritu Santo le hace ver que está mal, le hace ver que estaba ciego. Y le da a entender y le da a ver otra perspectiva de la vida. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Nacer, como dice, del Espíritu y el agua. Del agua y del Espíritu. Como dice el versículo 5. El Señor Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer otra vez a través de la palabra de Dios, del agua, porque en muchos versículos la palabra da a entender que el agua simboliza claramente la limpieza que el Señor hace a través de la palabra en nosotros, cuando creemos en ella. Más adelante cómo habla el Señor Jesús de la salvación y que Él es el camino, que Él es la verdad. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él es el camino, no es la religión. Nicodemo estaba errado. Posiblemente todos lo aplaudían, los judíos, porque era parte del Sanedrín, era respetado. Él, de una forma, yo creo que apasionada, trataba de buscar a Dios, de cumplir las leyes, de cumplir todas las que añadieron también los fariseos a las leyes, que fueron más de 600. Pero no era suficiente, porque necesitaba al Señor Jesucristo. Necesitaba que el Espíritu de Dios venga a morar en él y sí hacerle una nueva criatura, no con sus fuerzas, no con mis méritos, no con lo que él estaba haciendo, Nicodemo. Y lo maravilloso de este diálogo o de este momento, o lo que sí de seguro que marcó la vida de Nicodemo hablar con el Señor, es que se muestra más adelante en el Evangelio de Juan que Nicodemo creyó, que Nicodemo sí fue una nueva criatura, porque él se dio cuenta que sí el Señor Jesucristo era el Mesías, que sí él era el Dios encarnado, y que no hay más a quien adorar, y que no hay más a quien seguir sino a Jesucristo. Él se dio cuenta que era la verdad y la vida.
que Él era, mientras todos los otros fariseos lo rechazaron, mientras todos los otros fariseos se burlaban de Él y lo perseguían hasta que lo lograron crucificar en esa cruz. Nicodemo no, Nicodemo nació otra vez, porque vemos pruebas que hizo el Espíritu Santo en él más adelante. Si usted busca en Juan capítulo 8, Juan capítulo 7, el versículo 50 al 52, Nicodemo lo encontramos defendiendo a Jesús. Ellos, los fariseos, tentaban en una reunión para cómo destruir a Jesús, cómo planes de muerte para él le estaban haciendo. Y Nicodemo lo defendió. Nicodemo dijo, no, tienen que preguntarle a él, tienen que saber verdaderamente cuáles son sus propósitos. Pero lo hicieron callar. Le hicieron callar. Y lo más hermoso también que podemos ver una obra del Espíritu Santo en él, cómo estaba obrando en él, porque estaba haciendo una nueva criatura. En el Evangelio de Juan también, capítulo 19, los últimos versículos del 40 al 42, vemos cuando ya el Señor Jesucristo fue crucificado y murió y lo bajaron de esa cruz. José de Arimatea con Nicodemo se preocuparon de darle sepultura digna al cuerpo de Jesús. Nicodemo compró más de 100 libras de mirra y aloe para embalsamar o para perfumar su cuerpo para su sepultura. Y él arriesgó todo su prestigio, su honra haciendo eso, con supuestamente un hombre que era crucificado o que fue crucificado Jesús como un delincuente, como un maldito, como un agresor de la ley. Pero Nicodemo había creído en él, y ahí da otra muestra más que sí, él creyó en Jesucristo, que él es la vida, y que él vino a este mundo para darnos vida, para hacernos nuevas criaturas, y él estaba haciendo una nueva criatura. El Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Nicodemo, que bajó ese cuerpo con José de Arimatea, lo perfumaron. Él gastó mucha plata con esos perfumes, mucho dinero, pero fue una muestra del amor de que ya tenía el amor del Señor en él y lo amaba a Jesús. Esas son hay muchas características, muestras cuando una persona verdaderamente nace otra vez. Ama al Señor Jesucristo con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ama al Señor Jesucristo con todo su corazón. Más importante que cualquier otra cosa de este mundo, más que importante amar al Señor que mis propios sueños, que mis propias metas, que mis propias cosas que quiero en este mundo, es el amor a mi Jesús. Dice la palabra del Señor también que el que nace de nuevo ama a su hermano. Ama a su hermano. Ama al pecador. Ama y es preocupado de las almas que se están perdiendo. Primeramente eso, ¿cierto? El que nace de nuevo ama al Señor, porque se da cuenta que Jesucristo era su salida, que Jesucristo era su salvación, que Jesucristo era lo que necesitaba. Y eso es lo que Nicodemo se dio cuenta verdaderamente, que Jesucristo era lo que él necesitaba, que le llenó verdaderamente su corazón, el vacío de su vida. Por eso espero, mis hermanos, que usted analice su vida. ¿Está viviendo una vida de religiosidad como Nicodemo, como los fariseos? ¿O verdaderamente usted ha sido nueva criatura?
Y cada día usted ve que el Espíritu Santo lo está regenerando, que lo está cambiando, que lo está transformando, porque hay evidencias de ese regeneramiento. Imposible no ver cómo el Señor Jesucristo obra en el corazón. Porque si está el Señor en ese corazón, van a haber muestras de ese amor. Y que las obras, claro, no nos salvan, pero una vida en Cristo regenerada, hay frutos. Como dice el apóstol Santiago, difícil que no hayan frutos cuando hay una vida regenerada. Difícil que no hayan obras. Muéstrame tu obra si verdaderamente crees en el Señor. No nos salvan claramente, pero sí hay una consecuencia de creer en el Señor Jesucristo, de ser nueva criatura. Y usted, amigo oyente, amigo que nos está viendo, escuchando, usted también es parte de una religión. ¿Y cree usted que con esa religión usted está salvo? ¿Que usted va a ir un día al reino de Dios? Analice su vida, medite si verdaderamente usted ha nacido otra vez, si las cosas viejas pasaron. Medite si su vida ha sido transformada con su religión. Medite si hay amor por el Señor Jesucristo en su vida más que cualquier otro Dios, porque Jesucristo es el que vino a salvarnos. Él es el que murió en la cruz del Calvario y se puso en nuestro lugar. No otro santo, no otro Dios. Jesucristo es el Señor. Medite usted si usted está en el Señor, si usted ama a Jesucristo, si usted ha sido nueva criatura, porque no se vaya a encontrar como Nicodemo, que él creía que estaba bien, porque cumplía todas las leyes de Moisés, porque cumplía las otras leyes que ellos también añadieron a la ley. Eso no le estaba sirviendo para nada, porque no era una nueva criatura, porque no se había encontrado con el Señor Jesucristo. Y el Señor quiere ahora encontrarse con usted, tener un diálogo con usted y decirle: tienes que ser nueva criatura para que un día pueda estar conmigo en el reino de los cielos y tener una vida eterna que se vive ahora hasta más allá de la muerte. Amén. Le invito que oremos al Señor y pueda usted orar con sinceridad, con su corazón abierto, y pedirle al Señor que, si usted se considera que no ha nacido otra vez, pueda pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga a morar en su vida, que esta palabra que es viva limpie su corazón y sea una nueva criatura. Oremos al Señor. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por su palabra, porque su palabra es vida, porque su palabra es verdad, y porque mi Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y necesitamos volver a nacer para darnos cuenta de ello, para que nuestra vista que está cegada, Señor, sean abiertos nuestros ojos. Le pido por todos los que nos están viendo, los que han escuchado este mensaje, para los que posiblemente están en una religión y no han sido nuevas criaturas, sino han sido regenerados. Te pido por esas personas, Señor, para que su amor los alcance, para que su Espíritu Santo toque sus corazones y puedan darse cuenta, Señor, que están en religiosidad, que están en un camino que lo va a llevar a la perdición.
porque usted es el camino, Señor Jesucristo. Seguirle a usted, servirle a usted, amarlo con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, para que muchos, Señor, puedan entender su palabra. Le pido por mis hermanos también, para que meditemos, Señor, para que nos demos cuenta si verdaderamente estamos cayendo en ser también religiosos y no estamos dejando actuar el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos siga regenerando, para que nos siga limpiando, Señor. Bendito su nombre, Señor. Su palabra, Señor, es viva y eficaz. Amén. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo se lo pido, solo en su nombre. Amén. Amén, que el Señor les bendiga mucho, 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 que el Señor les bendiga.